Buenas, es un privilegio estar compartiendo un rato en el cual podamos estar reflexionando en lo que Dios quiere decirnos. Y para el día de hoy estaba pensando en un pasaje que es el de Santiago capítulo 2, versículo 17. Un versículo que fue bastante controversial muchas veces, para muchas personas difícil de entender, y hoy quería invitarte a estar pensando en qué es lo que Dios nos quiere comunicar a través de esto. Dice así en la versión Palabra de Dios para Todos, Santiago 2.17. De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Saltando unos versículos, en el 20 Santiago va a decir: no seas tonto, la fe sin hechos está muerta, no sirve para nada. Pasaje que ha causado incluso en Lutero una pérdida de sueño y una incapacidad de comprenderlo. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos esté dando un poquito de luz y ayudando a pensar y reflexionar en qué quiere decirnos a través de esto. Te cuento que durante este mes con los adolescentes estuvimos estudiando la carta de Santiago y haciendo reflexiones sobre ella. Y los chicos sacaron unas conclusiones impresionantemente buenas. Y un poco de eso te quería compartir. Porque lo primero que entra en conflicto en nosotros es: ¿cómo es que la fe nos sirve si no tiene hechos? La fe entendemos que es algo interno, es el creer, ¿sí?, en algo que yo hoy no veo, pero ya lo estoy esperando, algo que sé que va a suceder. Entonces, ¿qué tiene que ver una creencia interna con las cosas que hago que son externas? ¿Y cuál es la relación entre estas dos cosas? Y quería comenzar con una ilustración que nos va a ayudar a entender este concepto y de ahí poder partir hacia lo que Dios nos puede estar queriendo hablar el día de hoy. Y es la ilustración de un personaje del año 1800 que es Jean-François Blondin. Quizás lo conocen más como Charles Blondin. Este hombre fue un famoso equilibrista y consiguió algo que nadie había conseguido hasta el momento, que fue colocar una cuerda floja entre las cataratas del Niágara y cruzarlo. Te invito a pensar en esta reflexión. Classic story of a tightrope walk across Niagara Falls with a wheelbarrow full of bricks. And after proving that it could be done, asking the press if they believed he could do it again. On answering yes, he then pressed the issue and said, "Do you really believe?" And when they hesitantly answered yes again, he turned the wheelbarrow upside down, dumping out the bricks, and said, "Well, then get in the wheelbarrow. We're going across again." When I think of this reenactment of this true story of the first walk across Niagara Falls, it just brings a new perspective and meaning to the word belief and the meaning of belief. And for those that do not know the story, people came expecting him to fall and to be swallowed up in the tumultuous rampage of the falls below to certain death. But when he made it across successfully to terra firma, the crowd went up into a thunderous applause and cheering. And when approached by the press chorus, he asked them if they believed that he could do it again, and that he made it so doable and possible with ease. They said, "Well, yes." But then he pressed the issue: "Do you really believe it?" The point is that there's a big difference between saying you believe and demonstrating your belief in your actions, which is the real test. Qué buena ilustración en lo que es la fe, ¿sí? La fe es algo interno, pero se manifiesta en lo externo. En otras palabras, el creer nos tiene que mover a actuar. Permíteme que te dé algunos ejemplos para también ilustrarlo. ¿Recordás la historia del paralítico y sus amigos que lo llevan delante de Jesús? Bien, los amigos sabían, creían que Jesús lo podía sanar al paralítico. Ahora, eso requería que hagan algo que lo demuestre, una obra, una acción. ¿Y cuál era? Llevarlo ante Jesús. ¿Y saben cómo se vio esa convicción? En que cuando llegaron y no podían pasar, los tipos agarraron, subieron, hay que cargar a un tipo que está peso muerto,
subieron hasta el techo, abrieron el techo, imagínense la cara del dueño de la casa cuando le están abriendo ahí el techo, y lo bajan. Creo que hasta Jesús se debe haber sorprendido. Y por eso le dice, qué fe. Pero no solamente la del paralítico, sino también la de los amigos, que hicieron todo eso porque sabían que Jesús lo podía curar. Fíjense que estaban convencidos de lo que iba a hacer y actuaron en consecuencia. Pero sin embargo también hay otros ejemplos que tenemos más actuales. Permíteme ponerte por caso Steve Jobs. Steve Jobs, cuando retoma el control de Apple, cuando llega a la empresa, en ese momento había unos 300 y pico de productos que tenía la compañía Apple. Y Steve Jobs empieza a mirar, examinar, y de un día para otro dice, bueno, a partir de ahora no vamos a comercializar más ninguno de estos productos. Solo nos vamos a centrar en 4 productos, que fueron el iPad, el iPod, las computadoras y el iPhone. De esos 4 productos se hizo la empresa, y la verdad era una locura. Porque para todos, en un mercado donde la idea es que tener un abanico amplio de posibilidades, él decide eliminar todas esas y centrarse en las 4 que él creía que eran las que iban a sostener la compañía. Pero hacer esas 4 con excelencia. No perder recursos en esta, que no, 4 que sean de excelentes. Y al día de hoy, si nos ponemos a mirar, definitivamente se continúa con esa política. Ahora, hay que tener una confianza muy grande para llevarla a la práctica. Él no solamente dijo, me parece que estos 4 van a ser mejores, ¿qué les parece? Sino, no. Agarró y dijo, se acaba todo. Eso implicaba cerrar muchas áreas, probablemente muchos empleados que tuviesen que volver a prepararse para desarrollar un producto que no habían preparado, o incluso quedarse sin trabajo. ¿Cuánto tenés que creer en una idea, en un proyecto o en algo para llevar a cabo esos pasos? Otro ejemplo conocido puede ser los hermanos Wright. ¿Se acuerdan esos 2 que fueron los primeros que volaron? Bueno, hoy lo vemos como algo común, pero en ese entonces volar era una locura, era algo para los pájaros, y si Dios no nos dio alas, por algo fue. Esa era la cabeza de la mayoría de la gente. Sin embargo, ellos 2 se proponen, vamos a hacer que la persona pueda volar. Y fíjense qué tanta fue su fe, porque no es que, ya vimos a alguien volar, no, era todo teórico, creemos que se puede, vamos a buscar la forma. Y fue tan así que en el intento uno de ellos termina muriendo en uno de esos accidentes. Y el padre podría haberles dicho, ustedes están locos. Decirle al hermano, mira, tu hermano se mató tratando, así que pará. Pero el otro, al contrario, siguió. Dijo que valga la pena todo lo que hice hasta acá. ¿Y saben cuál es el resultado? Hoy tenemos aviones que nos llevan de un lado a otro. Que podemos volar, atravesar el océano sin ningún problema y en cuestión de horas de estar en otro lugar. Y lo lograron por la insistencia de ellos. Pero ellos no solamente tuvieron fe en que el hombre lo podía hacer, lo demostraron con acciones concretas, intentándolo, poniendo de su plata, de su tiempo, de su esfuerzo, hasta que lograron hacerlo. ¿Qué requisitos nos traen entonces para nosotros el día de hoy ser una persona que tenga fe y que lo pueda demostrar en sus acciones? Como vimos, si no tenés acciones, la fe no está. Esto no está en discusión, ¿sí? Si vos decís que crees en algo, lo tenés que demostrar. Entonces, 3 requisitos que implica tener este tipo de fe. Primero es creer en Dios, creer que lo que Él me dice es lo mejor para mí. Si yo no creo a Dios, muy difícilmente puedo estar obedeciéndolo. Muy difícilmente puedo entender que las cosas que Él me dice no son un capricho divino, sino que en realidad Él lo dice porque a Él no le afecta, pero sí Él sabe que es lo mejor para mí. Mi obediencia no hace que Dios sea más Dios o menos Dios. Él no es que, me desobedeció mi hijo o mi hija, ahora no, ya está, me siento como pasado por arriba ya. No, ¿con qué cara voy a ir mañana delante de los ángeles cuando alguien me desobedeció? A Dios no le influye, no deja de ser Dios por vos. Entonces, tenemos que en un momento pararnos y ponernos a pensar que si Dios se toma el trabajo de dejarnos instrucciones, y a Él no le afecta en su ser, en su integridad, en su condición de Dios, definitivamente es muy probable que sea por nosotros. Y cuando yo entiendo que Juan me dice que Dios es amor, entiendo que las cosas que me dice es por amor. O sea que no hay nada mejor que obedecerle a Dios porque al fin y al cabo me conviene a mí. En segundo lugar, así como creo en Dios, es importante creer en uno mismo. Es necesario que creas en las capacidades que Dios puso en vos, en las puertas que va a abrir y en las que ya fue abriendo.
Las cosas y las preparaciones que te ponen, las situaciones y demás son parte importante. Y en tercer lugar, cree en lo que estás haciendo. Si uno no cree en lo que está haciendo, difícilmente va a hacer un esfuerzo, ¿sí? Algo que me gusta a veces pensar es en Edison cuando estaba trabajando en la lámpara incandescente o en la lamparita eléctrica, las que tenemos ahora iluminándonos, que en parte nos permiten estar transmitiendo y que se nos vea. Edison hizo más de 1000 intentos, más de 1000 lámparas rotas, quemadas o que no funcionaban. Y uno de los trabajadores de él en un momento le plantea, ¿por qué seguir si ya fracasaste 1000 veces? No funciona, esto no se puede hacer. Y él le dijo, no son 1000 fracasos, son 1000 formas en las que no se debe hacer una lámpara incandescente. Increíble. Qué loco que nosotros a veces bajamos los brazos después de no más de 2 o 3 intentos y ya decimos, no se puede, esto no es para mí, Dios no es lo que quiere. Sin embargo, si vos crees en algo que Dios te dijo, vos crees en vos y vos crees en lo que estás haciendo, vas a seguir. Ahora, ¿cómo llevo a la práctica esto que vimos de la fe y las obras? ¿Cómo en el día de hoy esto me puede servir? Bueno, permíteme darte algunos ejemplos en los cuales podemos llevarlo y ponerlo en práctica. En primer lugar, algo que hablamos con los adolescentes, por ejemplo, estudiar para un examen. Nosotros confiamos en que Dios quiere que estudiemos, quiere que en el lugar donde estemos brillemos, seamos de ejemplo y hagamos las cosas de la mejor manera y que lo reflejen a Él. Por ende, el estudio y la preparación es una parte de eso. Entonces, yo tengo que entender que Dios va a ayudarme a estar recordando, a no bloquearme y puedo tener fe en que Él me va a acompañar a aprobar ese examen. Pero a mí me toca estudiar. Y yo demuestro mi fe en Dios cuando me siento a estudiar. Es importante tener esto en cuenta, porque la mayoría de nosotros generalmente está esperando que llegue fin de año. Ahora, el último día, la noche anterior al examen, preparamos esa jarra de café y decimos, me voy a quedar toda la noche estudiando. Y empezamos y agarramos el libro. Y la verdad, la mayoría de nosotros, si no dormimos, no descansamos bien antes del examen, es muy probable que se nos crucen las cables. Pero nosotros tenemos esa ilusión de que vamos a aprobar y que el Señor va a intervenir milagrosamente para que absorbamos en una noche lo que no estudiamos en todo un año. Entonces empezamos, Señor, te ruego que mañana pueda recordar lo que vos querés. Ayúdame a tener en cuenta todo lo que estudié, ayúdame a entender lo que no leí. No queremos decirle a Dios, ayúdame a absorber este libro al tocarlo con la mano. Entonces, después ya nos ponemos un poco más, vamos bajando de a poco a la realidad. Señor, te pido que mañana el profesor no tome ese examen, te ruego y reprendo en el nombre del Señor a todo demonio que lo va a hacer llegar ahí. Después ya estamos orando un poco más. Que se incendie el colegio, que la facultad mañana no abra las puertas, que haya una epidemia, pero que de alguna manera nos tenga que dar el examen. Y cuando llegamos y desaprobamos, ahí empezamos a rajarnos las vestiduras. Señor, decimos, ¿para qué oré? Yo sabía que me iba a ir mal. Definitivamente contrario a todo lo que implica la fe. La fe implica que yo sé lo que Dios va a hacer y por ende hago mi parte. ¿Qué tal en el ámbito laboral? Yo sé y tengo fe de que Dios me puede proveer de un mejor trabajo. Y eso me lleva a dos cosas. Primero, a saber que en el lugar donde estoy ahora fui puesto por Dios. Por ende hago las cosas de la mejor manera posible. Pero a la vez empiezo a buscar un trabajo que me pueda dar lo que yo estoy necesitando ganar o lo que quiero llegar a ganar. ¿Sí? ¿Y cómo se demuestra la fe? En que empiezo a hacer el currículum, busco ese trabajo y empiezo a entregar currículum para lo que quiero. No me quedo sentado esperando que mágicamente me llamen y me digan, pongámoslo así, yo me dedico hoy día a trabajar en telecomunicaciones, pero yo sé que de pronto de médico o de cirujano puedo ganar muchísimo más plata. Entonces oro, papá, dame ese trabajo. Y estoy esperando que me llamen. Dos cosas que ya prácticamente rayan el milagro y yo diría la ridiculez. Primero, esperar que sin tener mi teléfono ni nada me llamen de un hospital diciendo hay un puesto de cirujano, ¿quiere venir? Y segundo, yo creo que Dios no lo permite, porque si yo, trabajando en telecomunicaciones y no conociendo nada de medicina, voy ahí, a mí me mandan preso. Entonces, mi fe en eso requiere primero empezar a estudiar o prepararme o ver qué habilidades tengo que obtener para el puesto que quiero
y en segundo moverme tirando los currículum. Ahora uno diría, pero si hago eso no es fe. Sí, porque la fe tiene que ver con actuar en función de lo que le estoy pidiendo a Dios y que sé que Dios va a proveer, ¿sí? A veces Dios dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová encamina los pasos. Yo tengo que estar dispuesto a trazar un plan y prepararme a que Dios puede moverlo y mostrarme, mira, este no es el camino, vamos a llevar por acá. Pero a mí me toca hacer ese trayecto, ese plan y empezar a caminarlo, ¿sí? Jehová no es el que traza ese camino para que yo vaya. Jehová lo encamina mis pasos, pero yo tengo que moverme. Dios no me va a sacar de la silla y me va a llevar ahí con la silla a todos lados. Eso sería como pensar que en el ministerio yo quiero ser pastor y básicamente estoy esperando a que me llamen de una iglesia. ¿Estudié alguna vez la Biblia? No. ¿Sabes algo? Sé 2 versículos. Y aquí no sé, no conozco a nadie en ninguna iglesia. Sinceramente, Dios me libre de hacer eso de llamar, que alguien me llame de una iglesia, porque lo más probable es que esa iglesia se viene abajo. Entonces es importante prepararme. Y en este aspecto, un tercer ejemplo que te puedo dar, también puede ser prepararte para un ministerio. Si Dios te está llamando a ser misionero, no estés esperando a que te llegue el pasaje, a que te lleguen los recursos, a que un día aprendas mágicamente el idioma. Si Dios te mostró claramente que ese es tu llamado, estaría bueno que empieces a ir estudiando el idioma, cuáles son las necesidades del lugar, en qué consiste esa población, qué necesidades tienen que vos podés suplir, a planear un plan estratégico, averiguar quiénes estuvieron trabajando allá. ¿Entendés cómo las obras están ligadas a la fe? Porque yo creo que Dios me va a llevar ahí, por ende empiezo a hacer lo que a mí me toca para que el resto que está fuera de mi alcance sea lo que Dios obre. Y si Dios en algún momento del camino me dice, bueno, sí, pero por ahí no lo vamos a hacer por este lado, sino por este camino, estar yo también dispuesto a ese cambio de Dios. Te lo bajo otras cosas más. También podría ser preparar para casarte. Yo creo que Dios tiene una persona para mi vida, ¿sí? Porque la Biblia es simple. Si alguien no tiene el don de contenerse, el don de continencia, que se case. Entonces, yo soy una persona que me puedo contener. La verdad es que no, yo quiero tener una pareja. Dios tiene una pareja para mí. Pero yo tengo que, en primer lugar, prepararme para que pobre esa chica que el día de mañana me conozca, o ese chico que me conozca, no sea yo un monstruo que le arruine la vida, ¿sí? Y por otro lado, también tengo que salir a buscar, ¿sí? Y no digo andar ahí como un depredador acechando donde puedo ver todo me viene bien, sino pensar qué es lo que quiero, hablarlo con Dios y salir a conocer gente. Hablar, conversar, empezar a enterarme cómo son las personas, porque si no yo voy a mostrar mi mejor cara, otra persona va a mostrar su mejor cara y el día que estamos juntos nos damos cuenta que los dos fingimos ser alguien que no somos. Entonces está bueno que nos preparemos. Y un ejemplo más en lo cotidiano, si yo creo que Dios me puede dar mi casa, está bueno que empiece a ahorrar y no esperar que alguien venga con una escritura y me diga, toma, te regalo, esto es todo para vos, porque puede pasar, Dios puede intervenir cuando me digan, bueno, y tenés que pagar nomás los papeles de la escrituración para hacer los papeles y yo, no tengo ese valor siquiera, así que no lo puedo recibir. No, aunque sea poquito, pero no es nada lo que puedo ahorrar, no importa, Dios puede multiplicar las cosas, pero a mí me toca empezar a tener. Imagínense ese chico con los panes y los peces en los cuales Jesús alimentó a 5.000, si no los hubiese tenido, ¿qué multiplicaba? Entonces, tenemos que nosotros hacer nuestra parte. Y quiero hoy terminar desafiándote a que no te quedes solamente con la fe. La fe es importante, pero se tiene que demostrar en obras. Si no hay obras, la fe no existe, es simplemente un pensamiento positivo. Que tengas una buena semana, que papá te dé luz para estar bajando estas cosas a la vida diaria y que te pueda servir para en tu caminar diario estar acercándote más a Él y empezar a caminar en fe. Un abrazo.